Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aún el extranjero, ni aún la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat. Parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David, Buenos Aires, dispersa en todo Capital Federal y provincia de Buenos Aires. A nuestros amadísimos hermanos en el resto de esta amada tierra argentina. A nuestros hermanos en Santiago de Chile, a nuestros queridísimos hermanos también en Perú, Ecuador, Bolivia, nuestra amadísima Centroamérica, a esta familia linda de Guatelinda, a nuestros hermanos también de Costa Rica, a nuestra amada familia también de Honduras, México, Estados Unidos, California, Maryland, a nuestros amados hermanos en Canadá, Europa, esta hermosa familia que no se pierde los estudios desde Italia y a nuestros amadísimos hermanos también de Melbourne, Australia. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a seguir estudiando un libro profético, Itkalut, o su nombre en hebreo de Apocalipsis, capítulo 16, en las palabras del apóstol amado Yohanan, o su nombre Juan. Y bueno, ha sido un libro profético, ha sido un libro que nos ha estado cautivando el corazón, hemos estado viéndonos impactados con el nivel de interpretaciones que se les puede dar, un libro que vino para dar esperanza, un libro que vino para dar ese deseo de saber que Maranatá, Cristo viene pronto, que hay un reinado justo, que aún toda lágrima enjugará, y de que es un libro que es dedicado a un pueblo específico, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Mesías de Israel, la fe del Mesías amado. Y es un libro que hemos venido entendiendo como ningún otro, que nos está dando un presente continuo, que sin lugar a dudas, el pensar de que es un libro histórico y todo ya pasó, o que es un libro futuro y que todo está por venir, tal vez no está al 100% correcto. ¿Qué quiere decir esto? Y es que no está mal pensar que en parte ciertas cosas de ellas se ocurrieron ya históricamente, que algunas otras están por suceder, y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar el Itgalut o el Apocalipsis como un presente continuo? ¿Por qué? Porque muchos tal vez verán aquel día y muchos tal vez no lleguemos a ver ese día, pero Dios ¿no acaso juzgará a todos por igual? ¿No viviremos nuestros días un apocalipsis como un presente continuo? Y eso es lo que nos hace pensar un poco en la profundidad que puede tener este libro al entenderlo no solamente de la forma hollywoodense o histórica, sino, ¿estoy viviendo esto en mi vida? ¿En mi vida está pasando este mensaje a las iglesias? ¿Se me habló como a las iglesias del Apocalipsis? ¿Se me anunció una trompeta dictaminatoria para mi vida? ¿Querré yo obedecer? Y si no, ¿vendrán estas iras o estas copas de ira sobre mí? Y es por eso que estamos estudiando este libro que lo dice, que es muy bienaventurado ya el que lo lee y el que lo escucha. Ya es bienaventurado solamente por eso. Así que, bueno, acompáñame a seguir estudiando en Apocalipsis, capítulo 16, en las palabras del apóstol Yohanan. Y dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y nuevamente el número 7. Y nuevamente lo repito, es una interpretación personal, pero es muy llamativo que todas las veces que en el libro de Apocalipsis hemos estudiado está el número 7. Y hemos estudiado que el número 7 significa plenitud, pero ¿no les parece en gran manera llamativo que así como existen en este momento los 7 ángeles, estas 7 copas, 7 iglesias constantemente? Y eso lo podemos ver inclusive cuando estudiamos las 7 iglesias de Asia. Estudiamos a Éfeso, una iglesia observante, pero les dijo, si no vuelves a tu primer amor,
va a caer sobre ti lluvia de granizo y fuego. Y empezamos a compararla inclusive con las plagas que tenía también Egipto. También estudiamos la iglesia de Esmirna, por ejemplo, una iglesia que decía, yo conozco tu tribulación, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y le dice, ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes, si tú no dejas este obrar tuyo, ¿sabes qué? El mar se convertirá en sangre. Y estudiamos también la iglesia de Pérgamo, que significaba matrimonio mixto, esta iglesia donde decía, tienes mi nombre, pero ¿sabes qué? Tienes esta doctrina de Bilán, de Balaam, ¿sí? De hacer fornicar a mis santos, esta doctrina de los nicolaitas, de siempre ponerse por encima de los demás, contrario a lo que dijo el Mashiach en Mateo 23. Todos ustedes son hermanos. Yo soy el rabino, el Cristo, el Mesías, pero ustedes son hermanos. Bueno, a esta le dice, te voy a dar ajenjo, aguas contaminadas, que son aguas que realmente no vas a poder beber. Y de hecho lo comparamos también con uno de los juicios que veíamos en Egipto. La iglesia de Tiatira, una iglesia que era producto de Pérgamo, una iglesia que conocía algo de la palabra de Dios, que tenía buenas obras, pero ¿sabes qué? Tenía esa mujer llamada Jezabel, la reina del cielo, Samiramis, y tenía ese culto. Le dijo, ¿sabes qué? Si no te arrepientes por andar adorando a la reina del cielo, a la madre de Dios, a la sol, la luna, las estrellas, te deleitas en el sol, bueno, va a venir oscuridad sobre ti. Y vimos eso también como juicio, que ya pasó también, de hecho, en Egipto. La iglesia de Sardis, o la iglesia que significa el remanente, una iglesia que es mejor, si se quiere, que Tiatira, que ya no adora a la reina del cielo, pero que no completó sus obras. Que le dice, completa tus obras porque si no vendrán como ti como langostas. Y estudiamos ese concepto de las langostas, que inclusive les mostré una microfotografía, y es impresionante porque si vemos las bacterias en microfotografía, tienen la forma de las propias langostas. Podrían ser en forma de enfermedades, en forma de una úlcera, una peste, ¿sí? Podría ser, es un libro profético, podría pertenecerlo. Y la iglesia de Filadelfia, que le dice simplemente fiel hasta la muerte y no le emite un juicio, y es interesante porque también vemos que en la séptima trompeta es trompeta de exaltación, no de juicio, y en esta copa va a pasar lo mismo. Quiere decir que continuamente vemos 6 plagas, 6 trompetas, 6 juicios, y una séptima que es Filadelfia, una que es fiel hasta la muerte. A esta, por ejemplo, no le sobreviene ningún mal. Y la iglesia de los últimos tiempos, la Odisea, esta iglesia de invasiones militares, como lo vimos en las trompetas, o que simplemente es invadida, que es desplazada por otro pueblo. Y de esa manera quisiera enfocarlo el día de hoy cuando veamos las plagas. Es desplazada por otro pueblo que va a tomar su lugar. Y muchos cuando ven esto, pensamos un montón de veces con respecto a qué son los mensajeros, ¿sí? Yo he tratado de dibujar con esta imagen de las 7 iglesias, que eran 7 ángeles. Ahora, la palabra malaj, o malaj, ¿no? Malajim, ángeles, no necesariamente en el contexto hebreo tiene que ver con un ser no humano, angelical y con alas. Yo he tratado de explicar esto, de hecho en el libro de Apocalipsis como tal dice, habla a los 7 ángeles de las 7 iglesias, que son los mensajeros, los portavoces, los hombres y mujeres que Dios usa para llevar una palabra. Pero hoy, para hablar de este tema, me gustaría que me pongas mucha atención para poderte explicar en lo que mi interpretación, un malaj también no solamente es una persona. ¿Cómo? ¿Cómo que no es una persona? Sí, el malaj puede ser la palabra. El malaj o el mensajero puede ser el mensaje de sí. El malaj puede ser un juicio, por ejemplo. También puede ser un mensajero de Dios. De hecho, acompáñame, por favor. Vamos a ir a Salmos 78, donde quiero expresar a la enésima potencia este concepto de que un malaj o un mensajero no necesariamente es un ángel celestial, sino también un juicio o una palabra de castigo de parte de Dios. Dice en el verso 42, el Señor hablando en contra de Israel, le dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Suán, todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Miren lo que dice el verso siguiente. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban, ranas que los destruían. Verso 46. Dio también a las orugas sus frutos y sus labores a la langosta.
sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. O sea, le está enviando todo esto, la rana, la muerte, la indignación. ¿Y qué son estos? Lean conmigo, por favor. Todos juntos. Un ejército de ángeles destructores. Entonces, aquí vemos el concepto de que no eran precisamente seres alados, angelicales, celestiales, con una especie de antropomorfismo parecido al de una persona. No, ¿qué eran? Plagas, ¿sí? Yo no puedo ver, no sé, voy a poner un ejemplo, no puedo ver la mosca y decir este es un ángel. No, es un juicio como tal. Entonces la palabra malaj puede ser un símbolo, un tipo de un ser angelical, lo puede ser una persona que lleva un mensaje de Dios, sí, puede ser el mensaje como tal, sí, puede ser un juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas, es alguien que lleva un mensaje de parte de Dios. Y aquí, el libro de Salmos, capítulo 78 y verso 49 nos dice que las plagas fueron mensajeros destructores o mensajeros del mal para juzgar a Egipto. Salmo 78, verso 49 lo explica. Y luego estudiamos un poco sobre las plagas de Egipto. Y vamos a repasar un poco. La primera plaga fue la plaga de la sangre en Éxodo 7, 14, 24, donde se transformó el mar en sangre. Ahora, no solo el mar, luego estudiamos que también se transformó a los ríos. O sea, quiere decir que aún el agua salada y aún el agua que era para beber también se transformó. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a ver también, así como en el tiempo anterior, que estos fueron juicios a los dioses de Egipto, que ya les voy a mostrar una filmina cómo cada dios correspondía a cada uno de estos. Dios va a empezar a juzgar a los dioses de las naciones y a aquellos que les sirven. ¿Por qué? Porque en las trompetas ya hablamos de su pueblo. Acá ya no es su pueblo. Tanto es así que muchos me dijeron, Lincoln, pero son 10 plagas y acá las copas de la ira son 7. Sí, pero las primeras 3 plagas tocaron a Israel. Las otras 7 no lo tocaron. ¿Qué quiere decir? Que vemos en ese tipo, ¿sí? En esa prefiguración, de que estas 7 plagas que tocan solamente a Egipto son las mismas 7 plagas que está hablando aquí, que no va a tocar al cuerpo del Señor, que Ezequiel 9 dice, yo los voy a marcar antes que vengan y desaten abrojos. Antes de eso, yo voy a marcar mis escogidos. La segunda plaga era las ranas, en Éxodo 7, 25, el 8 al 15, donde se va a, justamente hay una diosa que la vamos a hablar un poco más adelante, que es de las ranas con la fertilidad, y que también Dios juzga. La tercera plaga era de los mosquitos, donde el polvo se convierte en mosquito y se cubren al pueblo y los animales de Egipto. Pero esta es la última plaga que toca al pueblo de Israel. El resto de plagas, como por ejemplo la cuarta, que es la mosca, el ganado con respecto a la muerte, las úlceras. Vieron que justamente vamos a arrancar hablando justamente de una de estas plagas. Las de granizo, que era realmente granizo y fuego. La de langostas. La plaga de las tinieblas, fueron todas plagas que tocaron ¿a quién? A Egipto. A Egipto. Y de hecho la 10ª también, que fue el primogénito. Entonces todos estos, y lo voy a poner de esa manera, solamente 7 de las 10 plagas son exclusivamente para el que no es pueblo de Israel. ¿Está bien? Quiere decir que el pueblo le pueden pasar ciertas cosas, sí, pero estas 7 plagas simbolizadas no son para el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está juzgando son los ídolos de las naciones. Ya Él juzgó su pueblo a través de las trompetas, a través de cada uno de los juicios. Dice que de 1/3 separaba a Dios de estos que no se arrepienten, y bueno, con ellos va la ira, pero 2/3 que les pueden pasar cosas, que Dios les pone en aflicción, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. A veces Dios permite en nuestras vidas ciertas cosas para que reflexionemos. La palabra dice, Dios hizo al bueno para el día del bueno y al malo para el día del malo, para que no encontremos nada después de Él. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios va a juzgar a estos ídolos de Egipto y envía la plaga justamente de que el río Nilo se convierta en sangre. ¿Por qué? Porque el dios Num, ¿sí? Veían al dios Nilo como el río, como lo que les proveía de alimentos, de mercado, entonces adoraban a este río. Entonces Dios dice, no me va a quedar duda, yo voy a enviar plagas para que ustedes vean de que, ¿sabes qué? Esos dioses nada son. Y en este Dios podemos ver prefigurado 2 plagas ya. No solamente la del río Nilo como el mar, sino también las aguas corrientes que vemos después que son juzgadas. Que también vimos que aún los reservorios en Egipto también fueron contaminados.
por 7 días. Acá está la plaga de Heket, que es la diosa con forma de rana, la plaga de las ranas, que dice Éxodo 8:5, que justamente es la diosa de la fertilidad, la diosa de los milagros, la diosa muchos hablan de la benevolencia, es una diosa de milagros. Y justamente van a ver más adelante cuando caiga esta ira, esta copa de la ira, cuando habla de las ranas, habla de esto, de cosas fantabulosas, de cosas de milagros que pueden suceder. Y Dios la juzga. Dice que se llena tanto que el hedor de las ranas era terrible, porque en cuanto aplastas una rana, empieza con un hedor pestilente, ¿sí? Entonces tu Dios, que era Dios de las ranas, ahora resulta que te ha llenado tu casa y que está maloliente por todos lados. Llega un momento que Faraón no puede más y le dice a Moisés, basta, sacámelas porque no aguanto más este olor pestilente y esta podredumbre. ¿Y qué le dice Moisés? Moisés le dice, ¿cuándo quieres que te la saque? Y ahí el hombre de una forma tan irracional le dice, mañana. El hombre quiere controlar lo incontrolable. En vez de decirle, Señor, cambia mi vida ahora, dice, bueno, mañana lo haré. Mañana empezaré a estudiar la Biblia. Mañana me anotaré en el curso básico. Mañana empezaré a estudiar y a guardar los tiempos de oración. Mañana empezaré. Y vemos que el mañana, el esperar, ya es una decisión. Cuando las personas no toman una decisión, ya están decidiendo. A veces uno cree que el no decidir por algo lo mantiene inmutable contra las consecuencias, pero la verdad es que no es así. Si tú esperas y decides no tomar una decisión, ese trabajo se puede ir, esa oportunidad puede desaparecer. Por lo cual, no tomar una decisión, ya estás tomando una, y es sujetarte a que las cosas pueden no salir como tú estabas esperando. También se juzgó a la diosa Jef, diosa de la tierra, por eso envió plaga de los piojos inclusive, al dios Jepri o dios escarabajo, o la plaga de las moscas, que en una mejor traducción del hebreo es una plaga de insectos. Se juzgó a Hathor, Fat y Api, dioses protectores del ganado, así que también hay muerte del ganado. ¿Vieron? Cada una de las plagas de Egipto, Dios le estaba diciendo, estos dioses nada son. ¿Has puesto tu confianza en estos sistemas? Pues nada son. Eso nos hace pensar en qué estoy poniendo mi confianza. En mi trabajo, en la vacuna, en el banco. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Pues debe ser solamente en el Señor. Juzga a Imhotep, el dios de la medicina y las sanidades, y resulta que cae una plaga pestilente o de enfermedades, una úlcera, estas bacterias como langostas que están ahí comiendo carne, justamente lo que hace una langosta. Es muy interesante. La diosa Nut, que es la diosa del cielo y la lluvia, y que les manda plaga de granizo, cada uno de sus dioses. Recuerden que Egipto es el centro de la civilización de ese tiempo, donde llegaron todos los ídolos, y Dios los está juzgando. La diosa Isis, que es la diosa de la fertilidad, y envía también la plaga de las langostas, que realmente esteriliza todos sus campos. Esta me encanta. El dios Ra, que es el dios del sol, y llega la plaga de tinieblas por 3 días, una plaga pesadumbrada, dice que se sentían mal, y pongan mucha atención, porque esta plaga de las tinieblas la va a hablar las plagas de una forma impresionante. Y Anubis, el dios de la muerte, y justamente este dios que los libra de la muerte, viene y mata la muerte de los primogénitos. ¡Wow! ¿Qué conclusión sacaron los egipcios que tenían 2 dedos de frente? Dios es el Dios verdadero, porque se morfó literal a cada uno de los dioses que yo confiaba. Ahora, este acto de las plagas, aunque fueras egipcio, ¿sabes qué es para ti? Una bendición. Aunque tú fueras egipcio, Dios te está permitiendo ver estas plagas. ¿Sabes qué? Para que tomes la buena decisión que tomaron muchos egipcios, de irse con el pueblo de Israel. Entonces quiero decirle esto aún a los que por ahí piensan que aún en el momento de la ira no va a haber arrepentimiento, y vemos continuamente que Dios es hasta el último momento, busca que nos arrepentamos. Y uno diría, Señor, no, ya está, decreta juicio y que les vaya como en feria, pues Dios no es como nosotros. Dios es un Dios misericordioso. Dios está buscando hasta el último momento. Hasta 10 días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. 10 días, arrepiéntete, ya estoy, mira, acá estoy, arrepiéntete. No, el Señor realmente tiene un corazón misericordioso. Ahora, muchos me han escrito
con respecto al tema del Apocalipsis, y quiero dedicarle unas palabras a ellos, de decir, Lincoln, nos ha gustado ver el estudio, pero a veces me da una incertidumbre, ya estoy entendiendo lo que es la marca de la bestia y que tiene que ver con que algo va a cambiar dentro de mí, que yo cambio los tiempos y la ley, o sea, ya estoy entendiendo que tengo que guardar pactos, que eso es lo que me cubre, que no me preocupe por la marca de la bestia, que me preocupe por estar sellado por Dios. Pero a veces la incertidumbre nos puede y decir, ¿será que me pasa? ¿Será que no me doy cuenta? ¿Será que llega el juicio y yo no estuve ahí? Bueno, quiero decirte algo que le pasó a nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham le pasa prácticamente lo mismo. Va a venir Sodoma y Gomorra a hacer destrucción, va a caer granizo y fuego literal. Y mira lo que el Señor dice con respecto a Abraham. Verso 17, Génesis 18, y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos, Gálatas 3:29, si sos de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a esa promesa. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Dice Dios, ¿cómo lo voy a encubrir? ¿Cómo? A él y a sus hijos. Entonces, quiero darte, no yo, la palabra quiere darte aliento. La palabra quiere decirte, no, no es como se te ha dicho y de repente, uy, no me di cuenta. No, no, si estás en la luz, si estás caminando en la palabra, Dios es un Dios bueno. Si yo tengo un hijo y yo sé que a veces es medio despistado, yo que soy malo, no estoy hasta el final cuidando de que él lo entienda todo, repitiéndole y ahí, Dios no es como nosotros. Dios no dice, uy, esto está escondido, nadie lo va a saber cuando acuerda, ¡pum!, saca sonapa, cayó el juicio. No, Dios constantemente, como Abraham, dice, no se lo voy a encubrir y voy a estar ahí y voy a estar junto a él. ¿Sabes qué? No solo a Abraham, sino también a sus hijos. Pero tenemos que estar pendientes. El Mesías dijo en Lucas 17, del verso 28 al 30, así como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estos últimos tiempos, en que cada quien se da en matrimonio, que cada quien vive como le parece, que cada quien hace como bien le conviene, y se parece mucho a los tiempos de Sodoma y a los tiempos de Gomorra. Ahora sí, Apocalipsis 16, verso 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ya vimos estos 7 mensajeros, en este caso son 7 plagas, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, ustedes no han sido creados para la ira de Dios, para eso no fueron creados. Sí, vas a pasar tribulación, gran tribulación, trompeta, sí, pero no fuiste creado para el día de la ira. 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y justamente fue uno de los juicios que le profetizó, diciéndole, van a venir sobre ustedes enfermedades como langosta, y estudiamos todo este aspecto de las enfermedades. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Y el cumplimiento del juicio a un sistema y a todos aquellos que se adquirieron a ese sistema, que no quisieron completar sus obras, como le dijo a la iglesia del remanente, a Sardis. ¿No quieres completar? Bueno, esta es la ira que viene sobre ti. Y tenías la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El 666, el 666, o según los manuscritos de Oxirrinco, el 616. La marca de la bestia, Daniel 7:25. Cambiar los tiempos y cambiar la ley. ¿Qué tenemos que volvernos? A estar en contra de la bestia, a no permitir que nos cambien los tiempos ni que cambien la ley del Señor. Entonces, vemos que esta fue la 6ª plaga de Egipto, las úlceras, ¿sí? Condenando al dios de la medicina, al dios Imhotep, que esto ya pasó. Que esto puede estar pasando en nuestra vida actualmente cuando uno tiene total confianza solamente en la medicina y a veces somos tocados para darnos cuenta que no hay nadie como Dios, que puede ser. Diría mi amigo Manolo, venga que puede ser. Y puede ser que esté por venir en el futuro, y claro que sí. El segundo ángel, ya vimos el primero, la plaga de la peste pestilente de la úlcera, derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y aquí vemos prefigurada justamente estas 2 plagas de Egipto que ya habíamos hablado, que se convertía tanto el mar como el río en agua. ¿Y esto qué quiere decir?
¿Quiere decir que como en el tiempo de Egipto va a venir, se va a contaminar todo el agua del mar y los ríos? Puede ser. Ahora, otra forma de entenderlo es lo que venimos diciendo. Es un libro de muchas cosas que pasaron y otras que están por venir y que pueden ser de una forma simbólica. El mar, por ejemplo, ¿qué significa? Las naciones. Ahora, si ya entendimos que las plagas no están juzgando a la iglesia, las plagas no están juzgando a los escogidos de Dios, están juzgando al sistema de la bestia, al ícono de la bestia, al dragón y a aquellos que no se arrepintieron, a ese tercio que dijeron, no, yo no me quiero arrepentir y no me voy a arrepentir. Bueno, a eso se está juzgando, los que no son parte del pueblo de Dios y que confían en el mar, por ejemplo. Yo no voy a decir específicamente, pero se ve en las culturas que los griegos, no sé, adoran a Poseidón, otros adoraban a Tritón, otros, por ejemplo, adoran a Dagón, el dios pez, o sea, un montón de deidades. ¿Qué está haciendo Dios? Está juzgando a las deidades. ¿Cómo? Como lo hizo en Egipto. Eso sí se parece. Dios está diciéndole a esta gente y al sistema, miren, ustedes pusieron su confianza en estas deidades, pues yo las voy a fulminar. Yo, como hice en Egipto, las estoy condenando a todas y cada una. Y justamente esta fue la primera plaga en Egipto de convertir el agua en sangre. ¿Está bien? Duró específicamente 7 días. Y de hecho, para los egipcios, el dios Nilo era digno de adoración. Adoraban justamente al dios Nilo por proveerles del agua, por proveerle de los peces. Pues bueno, Dios vino a juzgar este sistema. Verso 5, y oí al ángel de las aguas. Miren, estamos en las aguas y él dice que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras y el santo, porque ha juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Cuánto tiempo después? La sangre de los santos diciendo, quinto sello, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Nos juzga nuestras almas de los que moran en la tierra. Y bueno, el día llegó. Dijo, espera un momento más, espera un momento más. Recuerden que aquí estamos llenando, ¿qué? Sexto sello del Apocalipsis. Dice, solo espera un sello más, porque yo voy a darle los que merecen. Y justamente, nuestro Mesías, porque si la Torá, si los mandamientos, y si este estudio bíblico no nos guía al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tiene sentido. Mateo 23 dice, el Mesías de Israel, verso 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Más adelante en el 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y Dios no olvida esto. Dios no olvida, claro que sí. Dios no olvida a los profetas, Dios no olvida a la mujer y a sus 7 hijos de Segunda de Macabeos, capítulo 7, que prefirieron morir y entregar su cuerpo como vivo y santo sacrificio antes que pecar contra el Señor. Dios no lo olvida. Claro que no. Dios va a dar el justo juicio porque Él es un Dios fiel, un Dios justo. Va a juzgar a esto, va a juzgar a la gran ramera, que por mucho tiempo y por muchas veces hemos pensado que es solamente Roma. Pero ¿con quién salió Roma? Y si no fue justamente con este sistema corrupto de tradiciones de los hombres que nace en Jerusalén mismo. No quiere decir que la gran ramera como tal sea la ciudad hermosa a la cual David amó y a la cual anhelamos todos volver, sino al rabinato, este sistema de tradiciones que pusieron una gran carga sobre el pueblo y que, como dice la profecía, metían su mano en la Torá, modificaban sus mandamientos, todo eso va a llegar a su final. Verso 7 de Apocalipsis 16, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y es difícil poder decir eso en algún momento. Es difícil que nosotros podamos decir, ciertamente, Señor, son justos tus juicios cuando estamos pasando momentos de dificultad. Pero ¿sabes qué? Bástale al discípulo ser
como su maestro. Y si el Mesías de Israel nos está dando el ejemplo de lo que es padecer, de lo que es ser manso y humilde, ¿cuánto más nosotros nos debemos aprender? Ahora, es difícil adorar a Dios cuando vemos esta parte de la película, cuando vemos que nos golpeó el enemigo, cuando vemos que aparentemente nos tienen noqueado y contra las cuerdas, cuando parece que nuestro fin está cercano. Pero ¿sabes qué? El Señor como el mejor director de una obra, Él ve la obra completa. No somos como nosotros que estamos sentados en una butaca y viendo la injusticia, no. Él sabe cómo termina esta obra. Él sabe que la humillación precede de la honra que va a venir, que está en camino para venir. Y uno a veces ve este momento y dice, ¿cómo puede ser que el sacrificio del gran justo, del gran tzadik, cómo puede ser posible que esté pasando esto? Pero ¿sabes qué? Cuando luego pasa la película y ves que Él es la carretera a la santidad, Él es la senda de paz, Él es el camino a la gloria, que su oficio es múltiple, que su luz es sin igual, que su bondad no tiene límites, que su amor nunca cambia. Poncio Pilato no encontró culpa alguna en Él. La muerte no lo pudo matar, que aún el sepulcro no lo pudo retener. Y se levanta nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Justicia, Rey de Israel. Y ahí sí nos levantamos todos y aplaudimos y decimos, ¡wow! ¡Wow! Ahora entiendo Apocalipsis y puedes gritarlo y decir, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, a todos nos gusta vivir en esta parte, pero en algún momento tenemos que pasar por esta parte de aquí, por el ser juzgados, por el tener que cerrar nuestra boca y dejar que Dios sea el que obre. Pero ¿sabes qué? Si te basta ser como tu maestro, pues tu redención esté cerca. Cuando veas que el momento es difícil, sepas pues, alza tu cabeza y mira porque tu redención está cerca. Amén. Apocalipsis 16, verso 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Y justamente es otra forma como Dios juzgó a este sistema. ¿Cómo? Con granizo y fuego. Así lo hizo en Egipto. Así inclusive le promete a Éfeso. A Éfeso le dice, eres muy observante, ¿no? Sí, eres muy de estudiar raíces hebreas, tú dices Shabbat Shalom. Bueno, si tú no te vuelves a tu primer amor, ay, es que yo en ese momento era un cristiano ignorante. Bueno, pero ese corazón que tenías, ese deseo de decir simplemente te amo, Señor. Jesús, te amo, y cantar por la calle, te pertenezco, Señor. Y estás ahí, la gente dice, este que está loco, ¿por qué está cantando? Bueno, ese volver, si no volvemos a ese primer amor, nos puede pasar como no solo le pasó a Egipto, no solamente como le pasó a Sodoma y Gomorra, volver al primer amor, sino que también nos puede pasar como le puede pasar a Éfeso. Granizo y fuego, que también es símbolo de juicio también. El fuego, el cielo, también es símbolo de juicio. Y claramente puede pasar en nuestros días también. ¿Qué te quiero decir con esto? No le tengas miedo a la plaga. Volvámonos a nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque si no, el Señor nos está tratando, el Señor nos está llevando, pero si no va a venir la plaga postrera. Una plaga que no va a tocar a sus escogidos, va a juzgar a un sistema. ¿A qué sistema va a juzgar? Justamente a esto, a este sistema del sol. ¿Cuántas veces se ha dicho al dios Ra, por ejemplo, es el dios sol? Y justamente está juzgando al dios sol, al dios Ra, al Sunday. En inglés, domingo, Sunday, día del sol. Bueno, Dios está juzgando, así como jugó en Egipto a Ra, ¿sí? Que era del sol, supuestamente también está juzgando a este sistema. Apocalipsis 16, verso 10 dice, el quinto ángel ahora derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Vieron cuando al principio hablamos de estas dos plagas que hablaban del mar y del río? Bueno, ahora está hablando del sol, ¿sí? Que lastima a los seres que
muchas confían en el dios Ra, en el dios Sol, confían en él, confían en el Sunday, y ahora con lo que continúa, se apagó el sol para ellos. ¿Se acuerdan? Fue la plaga que le fue profetizada a Tiatira, a esa mujer, a esos que creen en la reina del cielo, en la madre de Dios, en los astros. Bueno, justamente va a caer oscuridad sobre ustedes. Y esa fue una de las plagas, la 9ª plaga específicamente, que cayó en Egipto. Algo interesante, que me parece que yo ya se los había comentado, era que esta plaga no solamente cubrió de oscuridad por 3 días, y no solamente dice que era pesadumbrado, que se sentían enfermos, sino que había algo impresionante, y era que mientras en todos lugares había oscuridad de enfermedad, en la casa de los israelitas había luz, una nueva prefiguración nuevamente de lo que son las plagas finales, que no van a tocar a los escogidos de Dios. Apocalipsis 16, verso 10 dice: el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo puede ser posible que haces el mal y en vez de decir, ¿sabes qué? Me la mandé, Señor, perdóname, te estás quejando ante Dios? Y ahí sí quiero darle gracias a Dios por el Ministerio de Generación Desafiante, específicamente sobre desayuno con proverbios, y este es uno de mis proverbios favoritos. Proverbios, capítulo 19 y verso 3 dice: la necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Literal lo que está pasando acá. Te quieres apartar de Dios, quieres una vida sin Dios, y en vez de decir, ¿sabes qué? Fue por mi culpa. No, es Dios el culpable. El colmo de la necedad, el colmo de no arrepentirnos. A veces podemos estar así. Y a veces nuestra necedad puede venir dentro del mismo cuerpo del Señor. Y es que yo ya oré para que Dios, y tal vez Dios no me ama. He escuchado un montón de veces eso. Si Dios no me concedió es porque tal vez Dios no me ama. ¡Qué necedad! ¿No te dio a su Hijo, no te dará conforme todas las cosas, conforme a su voluntad? Es que a veces pedimos porque no sabemos pedir y no sabemos con qué propósito pedimos las cosas. Pero ¿sabes qué? Con que te entregues salvación es suficiente. Si llegamos a padecer toda la tierra, pero alcanzamos salvación, es suficiente. Basta al discípulo ser como su maestro. Verso 12, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, la boca de la bestia, el sistema, recuerden que las bestias significan imperios o sistemas, y la boca del falso profeta, el inicuo, la figura o el ícono que estamos viendo, o la imagen que la bestia se había hecho. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fueron, pues sus espíritus, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y justamente era lo que les decía con respecto a esta diosa de las ranas, ¿no? ¿Se acuerda que justamente hablábamos hablado de esta diosa que hacía milagros, que producía fertilidad, embarazos, benevolencias aparentemente ante el mundo? Y dice que viene a cumplir, ¿sí?, a un milagro. Si uno diría, ¿cómo puede ser posible que un sistema apóstata pueda tener el poder de crear milagros? Y justamente ya el Señor lo profetizó en Deuteronomio, capítulo 13 y verso 1, donde dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, si se cumple la señal, no es que no se está cumpliendo. Ay, quiero quedar embarazada, pum, como hace la rana, quedas embarazada. Quiero un trabajo, pum, te aviso que mañana te va a venir tu abuelita a la casa, y todas esas señales se cumplen. ¡Wow! Oye, mi tía se murió por coronavirus, y para arriba, resucita a los muertos. Y a mí me faltaba media pierna y sale la pierna. ¡Wow! Con razón el engaño va a ser tremendo. Pero dice Deuteronomio, verso 3, no darás oído al tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque vuestro Dios, léanlo conmigo,
os está probando, para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Terrible. Ahora uno lo ve en Deuteronomio y dice, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Pero justamente es lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 9, cuando habla sobre esta imagen, sobre este falso profeta, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, tú no quieres saber nada de mi Torá, de mis mandamientos. Listo. ¿Qué te gusta? ¿El show? ¿Te gusta ver cosas increíbles, fabulosas? Bueno, yo voy a enviar un poder para que veas milagros y cosas increíbles. Pero para que veas la diferencia entre mi Mesías que envié por ti, que hacía milagros, maravilla y prodigio y jamás pecó, jamás rompió la ley, a diferencia de este sistema que te va a hacer milagros, pero te va a decir, olvídate de la ley del Señor, que es perfecta. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí la palabra inicuo es la palabra griega del G458 del Strong, anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, maldad o impiedad, transgresión de la ley. O sea, ¿qué va a ser la marca de este falso Mesías? El que te va a decir, olvídate de la ley del Señor, olvídate del Shabbat, de las lunas nuevas, de los mandamientos, tú olvídate de todo eso. Si uno lo piensa de esa manera, uno está viviendo entre este tiempo también, continuamente. Y decir, tal vez si no llego al tiempo final del Apocalipsis, puedo decir que esto lo estoy viviendo en mis días, predicando encima de un púlpito diciendo, olvídate la ley de Dios que ya pasó y que Jesús la abolió en la cruz. De hecho, el mismo Jesús dijo en Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pará. Pero dijiste en Romanos 10, 9, con la voz del apóstol Pablo, que todo el que confiesa al Señor Jesucristo con su boca que es Señor será salvo. Sí, pero también dice, cree en su corazón para justicia. ¿Qué es justicia? Sus mandamientos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y sí, porque yo envié un poder engañoso para que te crean. Ahí está. 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra maldad es exactamente la misma palabra que hablamos cuando dijimos de la marca del anticristo. Anomía, Strong G458 del griego, ilegalidad, violación de la ley, maldad o impiedad. Entonces, ¿es confesarlo? Sí, pero también es obrar. La fe que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Esto es anomía. Esto es la marca del inicuo. Esta es la marca de lo que dice aquí el falso profeta. Tienes a Satanás que crea un sistema con una marca del 666 que te dice, cambio los tiempos y la ley. Y luego te pone un hombre delante con las características del Mesías, haciéndote milagros, cosas increíbles. Para que tú digas, ese es el Mesías, pero con una característica, mostrándote hacer anomía, transgredir la ley de Dios. Capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esta es la otra parte que no quería dejar atrás. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y es muy interesante porque dice que va a derramar sobre el gran río Éufrates y el agua este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes de oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Algunos dicen no son los reyes magos, pero los reyes de Oriente que está hablando aquí es exactamente el cumplimiento de la profecía que está descrita en Isaías capítulo 11 y verso 10. Miren, mucha atención. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, estamos viendo obviamente un capítulo profético mesiánico del Señor, la cual estará puesta por pendón, por talabarte, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Ahora, ¿cómo Dios va a recobrar el remanente de su pueblo? Que aún quede, y ahí está, Asiria, Egipto, Patros, Etiopía y Elam, ¿sí? Muy llamativamente, todo lo que es Patros, Etiopía, justamente, y parte de Elam quedan en Asiria, quedan en Egipto. Y lo que es Sinar y Amat quedan en Asiria, y bueno, las costas del mar, pongan mucha atención, o las islas del mar, porque más adelante lo va a profetizar justamente, así que no olviden esta parte. Verso 12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, de las tribus del norte, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente, saquearán también del oriente, mucha atención, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y se secará, ahí está, el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Pero ¿dónde está? Léanlo conmigo. El que quedó en Asiria, la región justamente del Éufrates, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Antes les abrió el mar de Egipto, ahora que les va a abrir el Éufrates, para que vengan de Asiria. Pero si Asiria no existe, ¿cómo está Isaías? Está hablando de Asiria, que no existe. Por eso, no es que es literal Asiria, es que sabemos que Asiria es la prefiguración de ¿qué? De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es todo un lenguaje simbólico. Entonces, mira lo que dice el verso 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Esta tipología de Asiria, de todos estos reinados donde las ovejas perdidas fueron extraviadas. Ahora, esa es una forma de interpretarlo, ¿sí? Como que son las tribus que están volviendo, vuelven, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es el final del 6º sello, esta es la 6ª plaga. Entonces, está pasando de ser un pueblo que habitaba ese lugar que es habitado por un sistema que es la gran ramera, no es la tierra de Israel, claro que no, pero sí es el sistema del rabinato y el judaísmo oral, que va en contra de la palabra de Dios. Este rabinato va a ser juzgado y va a ser desplazado ¿por quién? Por los hijos de Dios, por el remanente de su pueblo que los va a hacer parte. Y justamente en uno de los juicios a la Odisea, decía que iba a haber una invasión militar, una invasión de gente, de reyes. Y justamente lo que está pasando aquí, se abre el mar y va a sacar, va a limpiar de Israel físicamente a esa potestad, a esa gran Babilonia, a esa madre de todas las abominaciones que hizo pacto con Roma, que quiso hacer pacto con los griegos, que quiso hacer pacto con los medios, con todos los pueblos, y no se quiso mantener pura ante el Señor. De hecho, miren lo que dice Apocalipsis 16. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si ustedes no me creen que esto habla literal de la Odisea, acuérdense del mensaje de la Odisea. Aquí les dice, vengo pronto, ojo, cuidado, andas desnudo, va a venir sobre ti, ahora abro el mar y va a venir una invasión militar, mis escogidos vienen y van a tomar tu lugar, si no te arrepientes. Y mira lo que pasa literal en el mensaje de Apocalipsis 3 de la Odisea, léanlo conmigo, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ven, literal. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no sea descubierta, ahí está, la vergüenza de tu desnudez, literal el mensaje de Apocalipsis 16 que estamos viendo en la sexta copa, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, claro, a esta iglesia justamente le dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y que guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. A esta iglesia en los últimos tiempos le dice, ojo, yo vengo como ladrón. Y de hecho, se ha hecho películas, Hollywood,
y viene como ladrón en la noche y nadie sabe, hermano, así que mejor, claro, ¿viene como ladrón en la noche? Sí, para esta iglesia, para este juicio, para este sistema de la secta, sí le dice, yo vengo como ladrón, pero el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice lo contrario, dice, verso 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ustedes conocen el calendario bíblico, saben que en Yom Teruah viene el Señor, saben qué significa Yom Kippur, ustedes saben que en Sukkot nos vamos a vivir con el Señor. Todo habla de eso, no tiene necesidad de que se escriba. 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, en la noche. Y muchos se quedan con esa partecita y decir, ahí está, ¿ve? Viene como ladrón en la noche. Pero si tú sigues leyendo, dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero el verso 4 dice, más vosotros. Esos son para los incrédulos. Nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y claro que sí. Claro que sí. Uno está esperando, creyendo en las señales, mirando el final de los tiempos, guardando celosamente sus festividades. Llega Yom Teruah, los días de ayuno, Yom Kippur. Y tal vez el mundo está, no sé, pensando en un fest, en los Oscars, en una gran película que sale. Algunos van a estar en el cine, pero la escogida del Señor va a estar con su lámpara encendida, viendo cómo llega el atardecer y aparece un nuevo día. Y está lista para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí yo vengo como ladrón para esta congregación, para este sistema. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, de hecho, se usa la palabra del griego que es har, como monte, y Magedón, que es como Megiddo. Megiddo. Justamente Megiddo es una región de Israel, ¿sí? Y justamente Megiddo significa como rebeldía, el que se opone, es el monte donde se opone, ¿está bien? Y es una región de Israel, que ahí les traje un mapa, que si tú lo ves de esta manera, es una zona militarmente estratégica, porque si te das cuenta, da al mar, puedes ver todas las rutas principales que atraviesan Israel, si quieres ir a la parte más, no sé, de Irak, o si quieres subir un poco más a la zona del Éufrates. Es una zona concéntrica. De hecho, Salomón, si no mal recuerdo, creó una fortaleza allí. Allí fue la pelea de Josías contra el faraón, donde justamente Josías murió justamente allí, y es una ruta comercial y militar muy importante. Ese lugar es el monte justamente de Megiddo o el Har Megiddo o el Armagedón. Y aquí les traje una foto actual de la tierra de Israel. Y si bien a mí me gusta ver justamente el monte de Megiddo, el monte de Armagedón, una región de Israel, lo que más me gusta es lo que se ve alrededor, que justamente es el valle de Jezreel o Jezreel. Sí, yo sé que hemos estudiado muchísimamente el valle de Jezreel. Jezreel significa la siembra del Señor, la cosecha, lo que le pertenece a Dios. O sea, en ese lugar donde se va a librar esta batalla, justamente es donde el Señor va a tocar su más grande cosecha, en el valle de Megiddo. 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Para. ¿Y la plaga? Era lo que les venía diciendo. El séptimo mensaje a la iglesia es un mensaje de exhortación, pero no hay juicio. La séptima trompeta, ¿hay juicio? No, es una trompeta de exaltación. Y ahora, el séptimo ángel solamente dice, consumado es, hecho está. ¿Ven cómo hay una sincronía en cada uno de los mensajes? Como pensando que esto habla de Filadelfia, de la iglesia fiel. 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande el cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y esto podría haber la imagen clara del Señor en Sinaí, cuando se presentó de la misma manera, ¿sí? Con ese terremoto, con ese volcán que humeaba, con voces, con truenos, con relámpagos, pero también está hablando de la idea principal de este capítulo, que estamos llenando el sexto sello del Apocalipsis.
¿Sí? Ya entendimos que los primeros 4 sellos eran los 4 jinetes, uno dice que son históricos, otro dice que están por venir. ¿Sí? El quinto sello, que es el tiempo donde los santos estamos viviendo, creo, y muchos estamos cayendo, otros están siendo llevados a la presencia del Señor, otros estamos mejorando, y estamos en ese tiempo de la aflicción de los 2 testigos, predicando a la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y este sexto sello que sin lugar a dudas está por venir, este sexto sello que pasó en cierta forma en Egipto y que ahora está pasando y que está por venir. Y aquí vemos un gran terremoto, dice, un gran terremoto. Entonces, veamos si cuadra la teoría que les digo con respecto al sexto sello. Vamos a leer Apocalipsis 6, cuando habla del sexto sello, dice el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Entonces veamos, compañeros de estudio bíblico, si coincide esto con el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, o sea, a la perfección. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Lo mismo que dijeron, que caía tinieblas. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Se acuerdan lo que les dije de isla? Bueno, vuélvanlo a guardar y en este momento ya entendieron que claramente yo les estoy mostrando que el sexto sello es esto de Apocalipsis 16, pero les voy a dar otra confirmación más. No olviden que no solo hay un terremoto, sino que ¿qué le pasa al monte y a las islas? Desaparecen. Ahora, si eso es cierto, si Apocalipsis 16 es el sexto sello, sigamos leyendo juntos. Vamos conmigo, digan. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, Babilú, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Léanos todos juntos, toda generación desafiante. Vamos. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Literal. ¿Eso qué me da la seguridad a mí? Que estoy viendo sexto sello. Este es el sexto sello. Apocalipsis 16 me está dando el sexto sello. Es el día del juicio, perfecto juicio de Dios. ¿Sí? Ahora, dice que la ciudad va a ser dividida en 3 partes. ¿Cuál ciudad? La gran ciudad, ¿cuál es? La que en sentido espiritual es Sodoma y es Egipto. ¿Cuál es? Jerusalén, sentido espiritual. Bendita sea la tierra de Israel, el Eretz Israel. Pero el sistema que se levantó ahí, que persiguió a los profetas, que aún desprestigió a nuestro Mesías. ¡Wow! El que diga que el Señor no es el Mesías es anatema, sea maldito. Ese sistema que con dolor lo digo. Muchos han pasado de entender que Él es la salvación, conocen un poquito de hebreo y se dejan seducir por el rabinato. Y terminan negando al Mesías, al autor de la salvación, al cual envió su ruaj hacia ti. Por eso dice la palabra, que la blasfemia contra el ruaj no va a ser perdonada. Aquel que no confiesa al Señor Jesús, sea anatema, sea maldito. Y la ciudad se va a partir en 3. Ahora, ¿es posible esto? Y justamente les traigo una maqueta, si es posible que la ciudad, la gran ciudad, se parta en 3, y justamente es posible. Porque la ciudad como tal de Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad de David, de hecho se puede, porque tenemos 3 valles. El valle Hinón, el valle Tiropeón y el valle de Cedrón. Entonces tranquilamente se puede partir a partir de estos 3 valles, y justamente no queda duda de que cuando está hablando de la gran ciudad, de la gran ramera, que en un sentido espiritual, todo este sistema de leyes es Sodoma y Egipto, ¿sí? Va a cobrar sus consecuencias aún físicamente, pero tranquilos, porque está pronto en llegar la restauración de todas las cosas, la Jerusalén celestial. ¿Y sabes qué va a pasar? El río Éufrates se va a abrir. ¿Y qué van a venir? Van a venir de todas las naciones de la tierra donde fueron dispersados su remanente, a cumplir el estar nuevamente en casa. Y estamos terminando. Apocalipsis 16, verso 21, verso final, dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y yo creo que no hay mejor forma de terminar los juicios de Dios con la aún parábola más famosa del Mesías. ¿Qué es un talento? Aquí está diciendo que el peso de un talento aproximadamente es 40 kilogramos.
40 kilogramos. Ahora imagínense una piedra de ese nivel, 40 kilos, cayéndote a la cabeza. Pero ¿qué simboliza un talento? ¿Qué es un talento realmente? Y bueno, un talento, lo estudiamos en su momento, son 6.000 denarios, son 6.000 días de trabajo, son equivalente a 20 años. Pero ¿qué es un talento también? Un talento son nuestras obras, son lo que hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado. Y justamente cierra todos los juicios cayendo nuestras obras sobre nosotros. Todo lo que hacemos nos pesa. ¿Qué dice la palabra? De toda palabra ociosa que diga el hombre, de esa dará cuenta. Todos nuestros años de vida, todas nuestras obras, todo lo que simboliza, tiene un peso. Ojalá sea un peso para gloria. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no permita que por una causa de no arrepentirnos, por el orgullo, por el dejar como faraón para mañana las cosas, ese talento que debería ser nuestra entrada y que el Señor nos diga, bienaventurado, gozoso, dichoso, hombre fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entregando talentos al Señor, sea esas mismas obras malas de lo que no hicimos que están haciendo, acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Pero no quiero entrar en ti en temor, claro que no, sino en esperanza de que Él siempre está dispuesto a perdonar, a amar y a que volvamos a comenzar de su mano. Al total de cuentas, de eso se trata este libro, Apocalipsis, de saber que hay esperanza, que es un Dios justo, pero que mucho más grande aún que su ira es su misericordia, es su amor y es su perdón. Amén, amén y amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Apocalipsis, capítulo 16, como parte del sexto sello. Señor, yo te pido, Padre, que no apartes tu misericordia de nosotros, Señor. Padre, en parte sabemos y en parte profetizamos, pero sobre todas las cosas queremos decirte que no hay Dios como tú. Ciertamente eres justo y fiel y confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad para conmigo, mi familia, mis hermanos y a todos tus escogidos de la tierra. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia, nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis, capítulo 17, en las palabras del apóstol Juan Johanan. Que el Señor te recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.